La secretaria entonces dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una nota que contiene un pareo que se acordó entre la diputada Cariola y el diputado Gaona para la sesión de hoy. Otra que se acordó entre el diputado Boric y el diputado Macaya también para la sesión de hoy, y otra entre José Miguel Castro y Miguel Crispi también para la sesión de hoy. Una excusa del ministro de Salud, quien señala que no será posible participar en la sesión de hoy, pues se encuentra en labores relacionadas al manejo de la pandemia y al proceso de vacunación. Señala que, no obstante ello, participarán la señora María José Letelier, jefa de la unidad de Hospital Digital, María Graciela Villavicencio, jefa de la unidad de Estrategias Digitales, y Carolina Cunil, jefa de la unidad de Control de Gestión y Análisis de Información. Pueden entrar las personas entrar a las personas del Ejecutivo. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Oficios, respuesta del ministro de Salud. Uno, que informa sobre la situación de los sistemas de calefacción en los recintos que integra la Red Nacional de Salud. Otro, sobre la capacidad de secuenciación genómica en Chile. Otro, sobre las razones que fundamentan la decisión de reducir el número de camas de cirugía infantil y de ginecología y obstetricia en el Hospital Regional de Rancagua. Otro, sobre el comportamiento de la red asistencial, especialmente en la provincia de Concepción, respecto de los recambios valvulares cardíacos, teniendo en consideración que dicho procedimiento no se encontraría incorporado en el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas. Y otro, relativo a la cantidad de recursos transferidos a los servicios de salud y a la atención primaria de salud por la realización de búsqueda activa y trazabilidad de los contagios de COVID-19. Un oficio de Contraloría General de República mediante el cual remite un informe final número 235 de 2021 debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría a las contrataciones de servicios de personal y de otros complementarios realizadas en el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Un oficio de Subsecretaría de Salud Pública mediante el cual remite un plan institucional para 2022. Un oficio del Instituto de Salud Pública mediante el cual remite informe de diciembre que da cuenta detallada de los compromisos, líneas de acción y avances y desafíos del ISP. Un oficio del alcalde de Arica mediante el cual informa sobre el estado de cumplimiento de la mesa de trabajo a cargo del Ministerio de Salud, con el objeto de abordar problemas de infraestructura, recursos humanos, especialistas y financiamiento de atención primaria en Arica, de la región de Arica y Parinacota. Un oficio del director de Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, mediante el cual remite en carácter de reservado informe y glosa de la ley de presupuesto. Un oficio de la jefa de Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, mediante el cual de la Cámara de Diputados que se informa que fue publicada en la plataforma digital del Congreso Virtual el proyecto que crea la ley de fibromialgia. Una solicitud de la diputada Araceli Leuquén a fin de recibir en audiencia a la presidenta de la Corporación Fibromialgia ICEN con el propósito de exponer cómo la variable climática influye en la fibromialgia en zonas extremas. Ella la había pedido para hoy, pero no se contestó nada todavía. Una solicitud de la diputada Carmen Gess a fin de recibir en audiencia a la directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur para solicitar con urgencia exponer ante la comisión con el fin de expresar su preocupación respecto a los serios problemas contractuales que se han presentado en el diseño, implementación y construcción del Hospital Nuevo Barros Luco. Una solicitud de audiencia del directorio de Sofimech para explicar los motivos para la propuesta de modificación del libro del Código Sanitario con respecto al reconocimiento de la física médica dentro del sistema de salud.
Una copia de solicitud de audiencia del presidente FEDEPRUS BSA al jefe de presupuestos DIGIP y DIGERA del Ministerio de Salud por falta de presupuesto en la red hospitalaria. Una carta del directorio multigremial del Hospital Frique, mediante el cual señalan que hoy se ven obligados a denunciar la falta de presupuesto en salud que permita mantener el recurso humano para poder utilizar la capacidad en los recintos. Una solicitud de audiencia del Sindicato de Enfermería de Clínica Indisa para exponer en relación al proyecto sobre descanso compensatorio y fuero laboral. Una reiteración de solicitud de un particular a fin de que señalar que su padre, o sea, pedir que su padre sea incorporado en el programa APNIA, lo que podría demorar meses. Actualmente se encuentra hospitalizado en el Hospital de San Fernando, diagnosticado de ELA, y esta enfermedad le afectó la parte respiratoria, dejándolo conectado a ventilación mecánica. Una comunicación de un particular diagnosticado con fibromialgia hace más de una década, mediante el cual relata su experiencia respecto a los escenarios que le ha tocado vivir. Señala que la discusión del proyecto debería centrarse en lograr una canasta básica de atención de la fibromialgia en la atención primaria. El CEFAM cuenta con médicos, equipos de salud mental, kinesiólogos, trabajadoras sociales y con el arsenal farmacológico necesario, según protocolos de manejo de la patología. Entonces, pide la definición de protocolos. Y una carta del señor Freddy Maureira, mediante el cual solicita dar lectura para a raíz de unos dichos que señaló el diputado Javier Macaya en una oportunidad cuando se estaba discutiendo el tema de la eutanasia. Ahí está la carta. Él pedía Bien, eso. a solicitud entonces del señor Freddy Maureira se dará lectura a la carta enviada fechada martes 4 de enero del 2022. Dice lo siguiente. Estimado y distinguido diputado y presidente de la Comisión de Salud, señor Víctor Torres Geldes, esperando que el recibo de la siguiente carta siga estando muy bien. Por favor, si fuera tan amable, leer esta carta para el distinguido diputado señor Javier Macaya. Hace un par de años atrás, en la comisión se estaba discutiendo para aprobar la eutanasia. Solo le pido que este humilde padre que perdió 2 hijos por dicho sistema, el distinguido y honorable diputado Macaya, dio argumentos falsos cuando dijo que él conocía a la familia de la señorita Paula Díaz, que también pedía la eutanasia y también dio el diagnóstico de ella donde era reservado. En ese año presidía dicha comisión el distinguido diputado Juan Luis Castro, donde él respetuosamente le llamó la atención. El dilema que este distinguido diputado dice que yo miento al decir esto, solo quiero que aclare y él mintió antes que se vaya a su nueva Cámara del Senado. Esto lo hace muy mal a la política y además siendo presidente de un partido un peor, ya que fue pillado cuando dijo que el nuevo general de Carabineros era zurdo, etcétera, etcétera. Solicita que se grabe la lectura de esta carta, que va en la dirección que ya he leído anteriormente, y dice que él está escribiendo un libro que quedará para el libro que estoy escribiendo por mi hija Valentina. Por favor, distinguido diputado, presidente de la Comisión de Salud, le pido 1000 disculpas por quitarle su tiempo, esperando su apoyo y ayuda nos siga pasando lo mismo, esperando su respuesta y cooperación de sencillez y humanidad de todos los diputados, por favor. Se despide cordialmente el señor Freddy Maureira, a quien nosotros conocemos ya hace años, porque ha expuesto y ha venido a la comisión con anterioridad. Yo creo que hay que hacerle llegar una copia al diputado Macaya de esta carta, para que él pueda también hacer los descargos correspondientes, que es lo que me parece que corresponde en esta situación. Bien, sobre la cuenta ofrezco la palabra. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Si no hay palabras sobre la cuenta, en puntos varios, yo tengo un encargo que me ha hecho el diputado Sergio Gaona. Él se ha acusado de asistir hoy día, está pareado de hecho, y él nos plantea poder solicitar la siguiente información a la biblioteca. Un informe que contenga los siguientes puntos. Uno, se lo envié por si acaso para que no tenga problemas con la redacción. Comparación del marco regulatorio relativo al Estatuto de los Trabajadores de Atención Primaria de Salud y de los funcionarios de los Servicios de Atención Médica de Urgencia, SAMU,
especialmente en lo relacionado a la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo y la ley número 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Y el punto 2, proyectos actualmente en trámite que modifiquen la ley número 19.378. Son esos dos puntos que requiere como información a la biblioteca y me imagino que habría acuerdo para poder solicitar aquello. ¿Sí? Así se acuerda entonces para que después podamos tenerlo todos como comisión y también remitirle una copia al diputado Gao. Sigue ofrecida la palabra, puntos varios entonces, diputado Ricardo Celis. No sé si está la diputada Cariola en telemática. No, porque está... Claro. Ella ha planteado algo que me parece relevante y quisiera pedir que la comisión pudiera insistir en aquello. Mañana se vota en sala lo que tiene que ver con descanso compensatorio, que viene de regreso al Senado. Y quisiera pedirle al señor presidente si él puede actuar de oficio para pedirle a la mesa que permitan el ingreso de gremios de funcionarios de la salud, porque este es un tema muy relevante para los gremios y que ellos pudieran acceder a las tribunas mañana cuando se vote, además se vota a primera hora. Eso es uno. Ya. ¿Acordamos el tiro? Sí. O sea, lo que podemos hacer es enviarle una nota a la presidencia de la Cámara solicitando esto como comisión. Ellos resuelven, entiendo, en comité o de la forma en que habitualmente resuelve la mesa, pero podemos hacerle llegar una solicitud a nombre de la comisión precisamente para que pueda facilitarse a quienes puedan ingresar a la sala. ¿Habría acuerdo sobre ese punto? Bien, así se acuerda. Solicitud tipo WhatsApp. Sí, no, se le manda una nota. Sí, la secretaría la puede hacer. Y dos, pedir una información. No sé si hay que pedírselo a la biblioteca o a la comisión mixta que opera, que tiene el informe respecto a los retrasos más actualizados que tenga, porque han ido generando varios informes respecto a los rezagos que existen en listas de espera quirúrgica, en listas de especialidades y en garantías no cumplidas producto de la pandemia. Y otros que son derivados, pero ¿cuál es el estado del arte en este momento respecto a los retrasos que hay en materia de lista de espera? Lista de espera, patología GES y patología GES y ya. Y especialidades. Atención de especialidades. O sea, ¿especialidades? Sí, atención de especialidades. Y GES. Claro. Lista de espera quirúrgica, lista de espera GES y atención de especialidades. Es lo que ha estado informando la mixta, ¿no? Sí, se ha estado informando la mixta constantemente. De hecho, en la discusión de la última ley de presupuesto, si mal no recuerdo, se entregaron informaciones con corte el 30 de junio de este año. Y esa es la última que yo justo estaba buscando ayer por otras razones y logré encontrar. Y está además identificada por servicio de salud, por sexo, por edad, y no me recuerdo qué otro elemento más, que viene diferenciado. Entonces, esa información se puede pedir si es que ya se ha remitido para la comisión mixta, no lo sé, o si el ministerio la maneja, la dijera. Entiendo que de ahí emanan de ahí entiendo que emanan las cifras. No sé si Jaime tendrá información de si hay alguna actualización posterior al 30 de junio del 2021 sobre esta materia. Jaime, ¿podría respondernos el punto? Presidente, me acompaña doña Valeria Díaz, que es la abogada encargada de responder los oficios a las comisiones mixtas de presupuesto. No manejo esa información en particular, no sé si Valeria tiene información de que se hayan actualizado listas de espera después de la fecha señalada por los honorables diputados. Valeria Díaz. Presidente. Sí, Valeria, por favor, si tuviera Presidente, la amabilidad. muchas gracias. Y junto con saludar a todos los presentes, informar que nosotros estamos al día con la remisión que nos corresponde en lo solicitado con respecto a GES y atención de especialidades. Ahora corresponde disculpe, Valeria, que se haga la actualización Valeria, por parte del último que está informado con corte el mes de noviembre. Sí, presidente. Sí, ¿Me escucha? Se escucha muy mal, se escucha cortado, parece que tiene Presidente, problema de conectividad, sí. Presidente, lo que ha manifestado doña Valeria es que habría una lista actualizada al mes de noviembre del año 2021. Voy a pedir por interno el oficio y remitirlo a la brevedad a la comisión, si es que les parece. Sí, se lo agradecería si ojalá dentro de la semana que nos mande la copia nomás de lo que ya fue enviado
Sí, con eso nos basta, nos damos por satisfechos. Ojalá que dentro de los próximos días sería súper importante. Muchas gracias. Bien, Gracias, presidente. muchas gracias, Valeria. Eh, sí, Presidente, diputado Juan, está la diputada Leuquén primero, luego el diputado Juan Luis Castro. Diputada Leuquén. Gracias, presidente. Solamente por su intermedio, ver la posibilidad de solicitar un acuerdo de la comisión para efectos de formalizar la invitación de la dirigente Francisca Ronda de la Corporación Fibromialgia ISEN. Se los pediría, por favor. Gracias, presidente. Sí, diputada, recibimos hoy día en la cuenta efectivamente la solicitud nuevamente y vamos a convocar en la próxima sesión que tengamos respecto a este proyecto. La idea es que ellas puedan exponer antes de que se vote en general, porque después si no se va a generar una complicación, digamos, no van a poder asistir, así que teniéndolo en consideración, obviamente que las vamos a convocar, no sé si el lunes o martes de la próxima semana y tenemos que definir cuándo va a ser la citación para esos efectos. Sí, Sí. diputado, exacto. Diputado Juan Luis Castro. gracias, presidente. Un oficio, en primer lugar, al Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes, específicamente, sobre el siguiente punto. Yo tengo información que quiero que se corrobore de manera formal y pública acerca de virtuales retrasos en el calendario de inversiones de establecimientos de atención primaria de salud para el año 2022. Entonces, para actuar con mucha responsabilidad, quiero formalmente que se pida, presidente, cuál es el estado de avance en la construcción o diseño, según la etapa en que se encuentren los distintos establecimientos de atención primaria de salud para el año 2022, de acuerdo al presupuesto 2022 aprobado en el Congreso Nacional, detallado por establecimientos y por las respectivas comunas, en primer lugar, y en segundo lugar, acerca de igual condición de avance en diseño o construcción de los hospitales que están en la cartera de inversiones en cualquiera de dichas etapas para el año 2022. Ese es el primer oficio que quisiera solicitar, presidente. Diputado segundo Castro, lugar- esto indistintamente la vía de financiamiento, si es directamente Sí. sectorial o si es por vía gubernamental. Ya. Exacto. ¿Habría acuerdo para oficiar? Así se acuerda. Vamos a hacer El- dos el distintos, segundo ¿no? punto. Dos Segundo El segundo punto. punto, no, uno. Sobre el segundo punto, ¿Sí? sí. Uno, bueno. Sí, se refiere, presidente, a Omicron, la llegada a Chile. Hace pocos días tuvimos la presencia de algunas autoridades que entregaron información a la Comisión de Salud, pero dada la ola que está azotando al mundo y el adelantamiento del programa de vacunación, yo quisiera, presidente, pedir una voz externa. Ya tuvimos la voz oficial la semana pasada, de don Tomás Pérez Acle, que es uno de los más destacados expertos en materia de estadística epidemiológica, que está asesorando además al Ministerio de Salud y ha sido muy reconocido por el propio ministro París, y que pudiera él, por Zoom, brevemente, no más de 20 o 30 minutos, en una próxima reunión, la que sea factible, que usted considere, darnos el pronóstico de las tendencias que van a ocurrir para Chile respecto de Omicron, porque hay muchas especulaciones de distinto tamaño y magnitud, y por lo tanto esto se presta para incertidumbre. Entonces, quisiera sugerirle, presidente, si lo tiene bien la comisión, que pudiera en alguna de las sesiones conectar por Zoom a don Tomás Pérez Acle para que pueda precisar el pronóstico epidemiológico para toda la variante Omicron y sus consecuencias. Gracias. Bien. ¿Habría acuerdo sobre lo solicitado? Habría que ponerse, eso sí, en coordinación con el MinSal para que pueda venir el ministro, porque hemos hecho 2 sesiones sobre Omicron y él no ha podido asistir. La última vez entiendo que asistió la subsecretaria de Salud Pública, y yo no tengo problema en que podamos convocarlo en unos 20, 30 minutos, que pueda venir, exponer y responder preguntas, digamos. Y Tomás Pérez. Tomás Pérez.
a Tomás Pérez. Ahí se las- No entendí el segundo apellido. Acle, Tomás Pérez Acle, con un guión. Acle. Usted quiere que venga el ministro y Sí. don Tomás Pérez Acle, ambos. Exactamente. Ya, Exactamente. sería entonces para un día lunes, pero ahí, o martes, bueno, ahí debo coordinarlo con el Ejecutivo para que podamos contar con la presencia del ministro, porque si no vamos a convocar y si no puede venir estamos complicados. Exacto. Lo voy a coordinar con don Jaime González, ¿les parece? Pues, con eso damos el cierre al Muy tema bien. de Omicron, que lo estuvimos viendo ya durante todo este tiempo. Y me parece pertinente. Bien, así se acuerda entonces. Sobre puntos varios. No. Sobre puntos varios. Esa es la palabra. Bien, si no hay más puntos varios, entonces vamos a iniciar la orden del día. Y esta sesión tiene por objeto entonces iniciar el estudio del proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina, boletín número 13.375-11, con suma urgencia. Continuar el estudio del proyecto de ley que crea la ley de fibromialgia, boletín número 14.746-11. Y el tercer punto, iniciar el estudio del proyecto de ley que crea la ley de endometriosis, boletín 14.750-11. Para el punto 2 y 3 se había invitado al ministro de Salud, señor Enrique París, ¿ya? O a quien él designase. Excusándose, nos ha informado que participan para el proyecto de telemedicina las señoras María José Letelier, jefa del Departamento de Salud Digital, Vesna Sabando, jefa de la unidad del Hospital Digital, María Gabriela Villavicencio, jefa de la unidad de Estrategias Digitales, Carolina Cunil, jefa de la unidad de Control de Gestión y Análisis de Información, y para el proyecto Fibromialgia participan la doctora Marianela Ríos Quevedo, médico fisiatra, y la doctora Jimena Neculhueque, que me dicen, no tengo especificado su especialidad. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer punto de la tabla, que es el proyecto de telemedicina. Sobre el punto, me imagino que el Ejecutivo nos va a hacer algún planteamiento que le han colocado urgencia suma y por eso está primero en la tabla. Le ofrezco la palabra a don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Hoy día contamos con una presencia importante de integrantes de distintos equipos del Ministerio de Salud. Como usted bien dijo, nos acompañan Carolina, María José y Vesna por el proyecto de telemedicina, y las doctoras, ambas fisiatras, doctora Jimena Neculhueque y Marianela Ríos. La doctora Neculhueque, además, jefa del Departamento de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud. Y rehabilitación. Muchas gracias, doctora. De rehabilitación y cuidados paliativos. Y respecto al primer proyecto, presidente, es un proyecto de ley que es de iniciativa parlamentaria, fue presentado por los honorables senadores, hoy día se encuentra en el segundo trámite constitucional, sin perjuicio de haber logrado ciertos acuerdos con los honorables parlamentarios de la Cámara Alta. Vale la pena que esta comisión revise ciertos conceptos y podamos construir en ciertos espacios acuerdos que nos permitan robustecer el proyecto de ley. Y en ese sentido, si usted lo tiene bien, doña María José y su equipo tienen una pequeña presentación que da cuenta de aquellos espacios de mejora que puede tener este proyecto en esta honorable Cámara. Bien, muchas gracias, don Jaime. Entonces, María José Letelier es quien nos estaría, ya es que aquí decía el punto 2 y 3, pero también el 1 entonces viene María José Letelier. La idea sería la siguiente, ¿no? Que podamos escuchar la exposición de María José, que pudiéramos resolver rápidamente algunas dudas y votarlo en general. No sé si les parece que tomemos acuerdo, porque después vamos a tener que seguir viendo los otros dos proyectos y vamos a citar a más sesiones para poder tratar, ojalá, de despachar estos 3 proyectos en enero, ¿ya? Así que, ordenándonos de esa forma, le voy a ofrecer la palabra entonces a María José Letelier, que es jefa del Departamento de Salud Digital, y acompañada por Vesna Sabando, jefa también de la unidad del Hospital Digital. Tiene usted la palabra, María José, muy bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación. Como bien dijo Jaime, lo que nosotros queremos es que estamos muy de acuerdo con este proyecto
y creemos que hay algunos conceptos que podríamos nosotros ayudar o apoyar en clarificar un poco, ¿no? Dentro de todas las cosas que este año nos ha dejado la pandemia, una de las cosas en las cuales nosotros hemos visto un avance tiene que ver cómo la tecnología se ha visto más implementada dentro de salud, ¿cierto? Ha impulsado toda esta transformación digital, la pandemia, tanto para los pacientes como para los profesionales, ¿sí? Y en esa misma lógica, la OMS ya hace tiempo nos definía la salud digital como un marco mucho más amplio, donde es este campo del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud. Y dentro de la salud digital nosotros tenemos distintas áreas, ¿no? La e-salud, la telesalud y la telemedicina, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando algunos de ellos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en salud digital, nosotros pensamos en que lo que va a hacer es ayudarnos a las distintas áreas de la salud pública, ¿cierto? Desde la promoción y prevención, la epidemiología, salud ambiental, gestión, etcétera, ¿no? Rehabilitación, atención. Y nosotros en salud vamos a utilizar telemedicina, telesalud, inteligencia artificial, análisis de la información a través de Big Data y en sus ámbitos mucho más desarrollados ya lo que es robótica, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en esto, nosotros vemos que la ventaja que tiene la salud digital en su conjunto es que podemos tener un cuidado centrado en la persona que nos hace tener un sistema que sea más eficiente, ¿sí? Que podemos hacer análisis de la información, de los datos, para tomar mejores decisiones en relación a las políticas públicas y a la atención general de nuestros pacientes que queremos realizar, que tiene menos costo, es mucho más económico construir una plataforma que construir un hospital, aunque obviamente no tiene los mismos alcances, y que también hoy día la tecnología nos ofrece certezas de seguridad de la información. Entonces, lo que hemos propuesto nosotros como Ministerio de Salud, como Salud Digital para Chile, es una estrategia que esté centrada en las personas, que nos permita, con el sustento de las tecnologías de la información y comunicación, apoyar al sistema sanitario. No es reemplazar, no es ser paralelo, sino que apoyar al sistema sanitario, tanto en los procesos asistenciales como en la promoción y prevención, así como en la generación y el uso de la información para la gestión y la elaboración de las políticas públicas. Nosotros creemos y hemos estudiado mucho que existen una serie de determinantes, así como todos nosotros hemos escuchado los determinantes sociales de la salud, existen una serie de determinantes sociales de la salud digital. Y de esto va a depender también la adopción que tengan las distintas comunidades de la salud digital. Y son barreras y son acciones que nosotros como sistema debemos impulsar y deberíamos también ver cómo podemos ir incorporándola en las distintas instancias. No las voy a nombrar todas porque podría estar hablando horas de esto y no es el tiempo, pero sí hay cosas como la geografía, como la educación que tiene, la alfabetización digital que tienen los pacientes, ¿cierto? Los recursos tecnológicos, a cosas tan amplias como es el marco legal, la gobernanza, las políticas que vamos impulsando. Todas esas cosas van a hacer que la persona esté más dispuesta o no a recibir atenciones por canales telemáticos y a la vez de poder los profesionales también prestar estas atenciones a través de estos mismos canales. Ahora, cuando nosotros pensamos en el modelo de atención, hacer una atención presencial no es lo mismo que hacer una atención telemática. Por lo tanto, nosotros hemos identificado ciertas condiciones y características que tienen que tener los profesionales y el tipo de atención. El respeto, la comunicación, la empatía, cómo nosotros vamos a coordinarnos con el mundo presencial y vamos a hacer esta continuidad del cuidado, ¿cierto? Hay un montón de cosas que tenemos que hacerlas directo con el paciente, pero a la vez tenemos que también avanzar y regular o normar lo que tiene que ver con los sistemas, la seguridad que tienen los sistemas, qué tan escalables son, cómo vamos a disponibilizar la atención la información entre los distintos sistemas que hoy día existen, cómo vamos a interoperar, cómo vamos a integrarnos, etcétera. Entonces, el modelo que nosotros proponemos como Ministerio de Salud es un modelo que esté centrado en las personas, que considera al individuo
de manera holística, respetando las preferencias y favoreciendo el empoderamiento en la toma de decisiones en salud dirigido a alcanzar una medicina personalizada, ¿no? Que es hacia dónde nosotros queremos avanzar y aportar desde la telemedicina. Las etapas de transformación digital, que la mayoría de ustedes ya debe haber visto, hay muchas acciones que nosotros como país hemos ido avanzando de forma importante, ¿cierto? Un mapa de ruta, hoy día en la Estrategia Nacional de Salud, ustedes lo saben, la salud digital es uno de los capítulos que se van a tratar, entonces vamos a tener un plazo a 10 años, qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar con la salud digital, pero todavía nos falta bastante en temas de regulación, en cómo nosotros avanzamos en normativa, en cómo vamos a ir avanzando en relación a la gobernanza de esto, para después poder ir gestionando los proyectos, definir una arquitectura común a lo largo de todo el país, para que podamos tener las mismas certezas y podamos acercarnos de una misma forma a esta salud digital, cómo aseguramos la seguridad y la privacidad de la información. Tenemos leyes que regulan eso, pero tal vez en salud necesitamos hacer cosas que sean un poco más allá, ¿no? Ir avanzando un poco más para finalmente tener una implementación a lo largo del país de todas las regiones de forma más o menos semejante, ¿no? Y no empezar a tener o a crecer en estas brechas de inequidad que hemos visto en otras prestaciones de salud. Hemos recorrido un camino largo ya. Empezamos el 2004 con las primeras estrategias de salud digital en su marco general, ¿sí? Para ya llegar el año 2019, 2020, con este impulso en la salud digital y esta integración de la estrategia de hospital digital a la red asistencial como un prestador más para poder dar atenciones telemáticas a toda la población. Ahora, la OMS también ya lo institucionaliza, entonces no es que estemos descubriendo la rueda, no es que estemos inventando algo nuevo, sino que existe suficiente literatura hoy día como para decir que estamos frente a una atención que también es segura para la población. Cuando nosotros miramos dentro de esta lógica de salud digital macro, uno de los componentes es la telemedicina, ¿sí? Y dentro de la telemedicina es importante decir que esto es la provisión de servicios a distancia para los objetivos sanitarios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, realizada con profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población. Y esto es importante porque no es lo mismo salud digital, que es mucho más amplio, que lo que es telemedicina. Y cuando nosotros pensamos en telemedicina, esta se puede dar de tres modos diferentes, ¿no? Podemos tener una telemedicina asincrónica, es decir, diferida, una telemedicina sincrónica, como esta reunión, que es simultánea en un mismo tiempo, o podemos tener apoyo diagnóstico o a distancia, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la asincrónica, pensamos que un especialista, que un paciente vaya a ver a un médico general y este médico general consulta a un especialista. Puede ser de hospital digital, puede ser institucional, puede ser privado, le consulta sobre el caso del paciente y el médico le va a devolver la atención al médico general para que éste finalmente le entregue las indicaciones al paciente, ¿sí? En esa lógica sincrónica, pasan días, no es inmediato y nunca hay un contacto directo, así como tenemos hoy día nosotros, entre el especialista y el paciente. Existe, por otro lado, una atención que es sincrónica de especialidad, que es como una videollamada, ¿cierto? Donde el paciente se conecta directo con un médico especialista, ¿sí? Que también puede ser de una institución privada, que puede ser de un hospital o puede ser de hospital digital, y el médico le va a entregar las indicaciones a través de telemedicina directo al paciente y lo va a registrar en la ficha clínica del paciente. Es importante que en esta lógica de la atención sincrónica, nosotros proponemos que se mantenga el modelo de atención de salud familiar y comunitaria que existe en Chile, donde el ingreso es directamente por la atención primaria, y es la atención primaria quien deriva a los pacientes y quien realiza las atenciones sin necesidad de que esto se salte la lista de espera ni tenga ningún beneficio especial. Ahora, hemos propuesto también como ministerio de que muchas de las atenciones telemáticas puedan ser relacionadas a los controles de pacientes,
¿sí? Y así evitamos, por ejemplo, en enfermedades raras que el paciente tenga que viajar a Santiago muchas veces para ver el único especialista para un control, a veces que debe ser mensual. Entonces, lo que permite esto es que nosotros podamos disponibilizar estas horas profesionales y que la gente pueda tener una atención mucho más cercana. Lo mismo pasa con los telecomités, ¿sí? Telecomités de diabetes, oncológicos, etcétera. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con apoyo diagnóstico, ¿cierto? Donde un profesional de la salud realiza un examen, se envían las imágenes, los datos, no sé, el fondo de ojo a los médicos especialistas, que puede ser de Hospital Digital o de otro lado, y ellos hacen el diagnóstico a distancia para devolverle la atención al profesional de la salud y él se lo entrega al paciente. Lo que nos permite esto es hacerlo en menos tiempo, es en disponibilizar de una forma más oportuna el resultado de esos exámenes para nuestros pacientes, ¿sí? Hoy día tenemos en mamografía, en TAC, en resonancia, retinopatía diabética. Es importante que en el caso de retinopatía diabética además utilizamos inteligencia artificial, ¿sí? Donde hay una máquina, ¿sí? Que lo que hace es primero filtrar si es que la imagen es normal o tiene algún grado de anormalidad para que solo las anormales sean aquellas que deba revisar el oftalmólogo. Cuando miramos qué es lo que ha pasado estos últimos años, miramos que la telemedicina, si bien iba avanzando de forma paulatina, claramente durante el año 2020 vimos un crecimiento exponencial de ella, producto de que era la forma donde podíamos mantener la continuidad del cuidado de nuestros pacientes. Entonces pasamos de tener en promedio 75.000 atenciones a tener más de 681.000, ¿no? Entonces avanzó mucho la telemedicina y por eso nosotros hablamos de que fue un impulso la pandemia para esto y hoy día todos los servicios de salud hacen telemedicina local o hacen telemedicina a través de Hospital Digital. Cuando miramos qué es lo que pasó con la telemedicina central, ¿no? Que está centralizada en Hospital Digital, hasta la fecha se llevan más de 2 millones de atenciones, casi 3 millones, y este año, el año pasado, el 2021, hasta noviembre había poco más de 1 millón de prestaciones, ¿sí? En distintos tipos de atenciones, ¿no? Sincrónicas, asincrónicas, apoyos diagnósticos, COVID, etcétera. Entonces, lo que nosotros creemos importante es que dentro de las tendencias, y esto lo compartimos con la gente del New England, el doctor Dorsey, que la transformación se aprecia en el uso de la telesalud, que debe utilizarse para el acceso de los servicios de salud donde no se puede atender de otra forma, ¿no? Entonces, nosotros no pretendemos que esto elimine lo otro, sino que esto debe constituir una herramienta para brindar servicios de conveniencia, ¿sí? Que la expansión debe hacer frente desde las condiciones agudas a empezar a abordar cada vez más condiciones episódicas y crónicas. Esto no es solamente para resolver un problema puntual, sino que podemos apoyar, como en diabetes, como en distintas estrategias, a nuestros pacientes crónicos. Y esta migración que hay entre la telesalud de los hospitales y los centros adscritos a los hogares y a los dispositivos móviles es algo que viene hoy día y que tenemos que dejarlo suficientemente plasmado o abierto dentro de cualquier normativa que implementemos para que no sea una camisa de 11 varas y donde después no podamos incorporar las nuevas tecnologías que, como ustedes bien saben, han ido avanzando de forma muy rápida estos últimos años. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que se han definido? La privacidad de los datos, que son los mismos que nosotros dijimos, el desarrollo de competencias por parte de los profesionales. De verdad no es lo mismo hacer una atención a través de la telemedicina que hacerlo de forma presencial, la legislación y la regulación para la telemedicina y tener una regulación fuerte en relación a esto, la ética y implementar lo que tiene que ver con ética, con el consentimiento informado para nuestros pacientes y, por supuesto, los análisis de costos que son necesarios para esta implementación. Nosotros
hemos visto que a lo largo del país han avanzado mucho en relación a inteligencia artificial, a Internet de las cosas, al uso de los datos. Todavía no llegamos a robótica, recién tenemos el 5G implementándose, por lo tanto nos vamos a demorar un poco aún en eso. Pero a nivel central tenemos atenciones a distancia, ¿cierto? Capacitaciones. También existen estrategias en Talcahuano, por ejemplo, muy exitosas de neurología, o existen también distintos servicios de salud donde ellos han ido implementando sus propios sistemas de registro clínico. Hoy día nosotros nos encontramos en Araucanía, en Temuco específicamente, en el Servicio de Salud Araucanía Sur, donde estamos promoviendo y estamos realizando una integración entre lo que realiza Hospital Digital y lo que hace el servicio. Este es uno de los servicios que ha tenido un gran avance en temas de salud digital durante el último tiempo. Hemos avanzado también en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hemos utilizado para ya lo dije, ¿no? Retinopatía diabética, pero a la vez también hemos avanzado en otros servicios de salud para radiografías de tórax. Hay avances en relación a cáncer de mama, algunas cosas muy incipientes en relación a eso. Hay distintas información sobre inteligencia artificial que también puede ser beneficiosa para el sector salud. Y claramente nos falta alfabetizar en la alfabetización digital de nuestros profesionales, en conocer cuáles son efectivamente todas las necesidades de la red y trabajar en conjunto con ellas, interoperar e integrarnos entre las distintas plataformas que existen, el acceso a la tecnología, esta identificación unívoca del paciente, esto de que yo sepa que efectivamente el paciente que estoy viendo es el paciente que dice mi ficha o que dijo ser, ¿cierto? Y avanzar muchísimo en regulación, normativa y gobernanza, que es uno de los desafíos que tenemos hoy en día en relación al avance de la salud digital en Chile. Creo que no fui tan lenta. Muchas gracias por la exposición. Voy a abrir unas preguntas que aquí el diputado José Miguel Castro está ávido de realizarle una consulta. No. Puede hablar, diputado. Hay un poco de bullying acá en la sala, pero le agradezco al señor presidente haberme dado primero la palabra. María José, le quiero hacer una consulta yo, muy buena su exposición, estaba muy atento. Y en cuanto a lo que es la telemedicina asincrónica, usted planteaba al principio que, según entendí, que es en el fondo paciente versus el médico, y el médico consulta a otro médico especialista, según entendí. ¿Existe ahora ya reglamentado, existe en el fondo la posibilidad del paciente de saber quién es el médico especialista que está asistiendo, o los médicos especialistas que están asistiendo a este doctor de cabecera, puede ser con distinta especialidad que tenga? ¿Está considerado eso? ¿Es importante o no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, señor presidente, y a la expositora. Muchas gracias, diputado Castro. Voy a ver si es que hay más preguntas. Diputado Ricardo Celis, para que puedan ir anotando. Sí, diputado, es que él no estaba tan ávido. Sí. Me asiste una duda respecto a las responsabilidades médico-legales derivadas de la atención en telemedicina. ¿Quién tiene la responsabilidad legal del acto médico propiamente tal en caso de una afectación, una lesión o una complicación derivada de la atención? Quisiera saber cuál es porque el proyecto de telemedicina, claro, en sí como procedimiento tecnológico, yo creo que es claro, ¿no? Y las alternativas parecen claras. Lo que no me queda claro finalmente es el tema de las responsabilidades médico-legales en el acto médico. Gracias. Sí, además con un acto médico sin semiología. ¿Sobre el punto? Ya, y después Sí, sobre el punto, me nace también inmediatamente después de escuchar al diputado una duda. Usted hablaba en algunos momentos también de la inteligencia artificial siendo en el fondo un sedazo para poder tener imágenes en el fondo normales o anormales, y en el fondo también en ese sentido, ¿quién se hace cargo de esa inteligencia artificial si es que llega a fallar, si es que no llega a fallar? ¿Hay seguridad de un 100% del no fallo de ese tipo de tecnología? Gracias. Diputado Castro, el diputado Gustavo Sangüesa, futuro senador.
Gracias, presidente. Sin duda la telemedicina es una tremenda esperanza para los que representamos regiones, porque una de las falencias que tiene nuestro sistema precisamente es la capacidad de tener médicos especialistas. Compartiendo la inquietud del diputado Selvi en el sentido de quién es la responsabilidad finalmente en el diagnóstico y la prestación que se realiza, también quisiera saber si esto está contemplado con una implementación que se va a realizar a nivel nacional o va a ser una implementación desde el punto de vista regional, es decir, que cada región va a tener los especialistas para las diferentes comunas o está pensado como un sistema integrado a nivel nacional donde desde los diferentes centros de atención primaria van a tener acceso a médicos en otras regiones. Muchas gracias, diputado Sangüesa. Bien interesante esa pregunta, sobre todo para saber si se va a fortalecer efectivamente la red integrada en este sentido y si este proyecto va a ser parte de esta red integrada. Nos parece muy interesante eso. Voy a ofrecerle la palabra para que pueda responder entonces la señora María José Letelier. La idea es que después de la exposición podamos votar en general el proyecto y vamos a continuar seguramente después en la votación en particular, y ahí muy bienvenida también que nos pudiera acompañar con algunas dudas que se vayan generando de manera más específica en las próximas sesiones. ¿Ya? Tiene la palabra señora María José Letelier. Muchas gracias, honorable presidente, y a los honorables diputados también por las consultas que ustedes nos han hecho. Muy interesantes todas, han sido temas de discusión también entre los diferentes equipos del Ministerio de Salud. La primera pregunta del diputado Castro, cuando nos preguntaba sobre si la telemedicina sincrónica, el paciente podía saber cuál es el médico especialista. Sí, puede saberse. Las plataformas hoy día indican al médico que recibe la respuesta de la consulta quién fue el especialista que dio las indicaciones. ¿Sí? Y para sumarlo al tiro con la respuesta de dónde está la responsabilidad médico-legal y de quién es, la responsabilidad médico-legal en una consulta asincrónica es compartida. Tienen de la misma forma responsabilidad el médico especialista que está realizando las indicaciones y el médico general que está entregando las indicaciones. Recordemos que es el médico especialista quien entrega toda la información y las conductas a seguir, pero es responsabilidad del médico general que está frente al paciente si es que adopta estas medidas o las cambia. En caso de que él quiera cambiarlas, es bajo su responsabilidad, él es quien va a tener la responsabilidad final. Y por el contrario, en el caso de que siga tal cual las indicaciones que entregó el especialista, la responsabilidad médico-legal debe ser del especialista como tal. Por eso nosotros hablamos en general de una responsabilidad compartida, ¿sí? Esto tiene que estar muy, muy de acuerdo a lo que, o sea, está bajo la norma y lo que hoy día está definido dentro de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ¿sí? A la vez, cuando ustedes nos preguntaban la inteligencia artificial, ¿quién se hace cargo cuando falla? En general, la inteligencia artificial tiene que hacer una serie de pruebas y generalmente tienen una sensibilidad y una especificidad que es mayor incluso que la de los profesionales propiamente tal. Ahora, cuando yo selecciono una inteligencia artificial para utilizarla con los pacientes, es la responsabilidad de la institución que está seleccionando ese sistema, ¿sí? En general, la inteligencia artificial, cuando tiene dudas, siempre deriva para que un médico sea quien tiene que tomar la última resolución. En general, la inteligencia artificial se cuida bastante de no tener una definición en aquellos minutos donde no tiene una certeza más allá de un 90%, que es mayor a lo que muchas veces tenemos dentro del mundo médico. Por otro lado, cuando nos preguntan ustedes de que si está complementado, o sea, contemplada la implementación nacional o regional,
como yo les decía, esto es un complemento. Entonces, depende de cuánto nosotros podemos ir avanzando en relación a la disponibilidad de especialistas en las regiones. Si es que, y nos pasa muchas veces, incluso desde Hospital Digital, que tenemos especialistas que son de las propias regiones y que responden a población a cargo de ellos y que nos funciona muy bien. Pero a veces no tenemos los especialistas en las regiones, por lo tanto, la idea es que esto nos permita democratizar la atención de especialidad, ponerla a disposición de todos los que lo requieren, de forma de ir avanzando en conjunto con lo que los servicios también pueden ir implementando. No se busca que esto se coma a lo que los servicios pueden hacer y tener un único gran sistema central, sino que las regiones también tienen que ir avanzando, pero sabemos que las regiones avanzan en diferentes periodos y en diferentes niveles, y tenemos regiones que han avanzado muchísimo. Araucanía es una de ellas, Concepción con Talcahuano también es muy importante, pero tenemos otras que van mucho más atrasadas, como por ejemplo Arica, y que a ellos tenemos que acompañarlos un poco más, ¿sí? Es importante también decir que todos estos sistemas pasan por una serie de certificaciones importantes en relación a la seguridad y a la calidad de lo que vamos a entregar, y muchas de estas competencias también están dadas para que se transmitan o se transfieran a las regiones para que ellos también puedan continuar con los diferentes sistemas. No sé, honorable presidente, si es que con eso respondo a la mayoría de las preguntas. Sí, no, muchas gracias. Yo creo que quedó bastante claro lo que estábamos incluso aquí conversando sobre las respuestas que ustedes nos estaban entregando. Diputado Celis, ¿sí? Les surgió una duda al diputado Celis. Sí. Andrés. Gracias, presidente. Yo no sé, quería preguntar lo siguiente: ¿en cuántos países se aplicará la telemedicina? Pero me surge la siguiente duda, el tema del error del diagnóstico. Entonces quería saber si hay alguna estadística en comparación con algunos otros países donde se aplique la telemedicina, de cuánto es el error del diagnóstico. Porque es muy distinto cuando un médico atiende personalmente en la propia consulta que hacerlo bajo esta modalidad. Entonces quiero saber si hay algún tipo de estadística, de estudio sobre esto, sobre el error en el diagnóstico. Sí, Eso, gracias. muchas gracias. Sí, responde nomás de inmediato. Perdón. No se preocupe. Diputado Celis, existen estudios bastante nuevos. En la mayoría de los países hoy día se está implementando telemedicina. Tenemos países donde la telemedicina es el primer paso antes de una atención presencial, ¿sí? Los pacientes deben tener un filtro primero, porque nos permite también mejorar la pertinencia de las atenciones cuando sabemos que los especialistas son siempre escasos en la mayoría de los países del mundo, no decir en todos, y los estudios nos han dicho que el error en el diagnóstico a través de telemedicina es el mismo que tiene el error de un médico que atiende en forma presencial. No hay una tasa mayor de error en un modelo que en otro modelo. Todo depende de recordar que la telemedicina no es para todos los diagnósticos. Hay diagnósticos que requieren la atención presencial sí o sí, y nosotros nunca vamos a decir que esos diagnósticos es necesario realizarlos a través de telemedicina. Pero sí, todas las especialidades tienen diagnósticos que pueden ser realizados a través de forma telemática, ¿sí? Entonces, los estudios nosotros podemos buscarlos y hacérselos llegar para que vean de que los errores son semejantes. Muchas gracias, agradeceremos que nos envíe esa información de todas maneras. Bien, por el tiempo vamos a proceder entonces a votar en general, y como les decía antes, muy bienvenidas para que puedan acompañarnos también en la discusión en particular, porque ahí obviamente se van a surgir dudas más puntuales sobre el proyecto. En votación, en general, sí, hay acuerdo de que votemos en general hoy día, ¿cierto? Sí. Bien. Unánime, presidente. Muy bien, Unánime. Les conozco yo a mis colegas. En votación entonces en general este proyecto de ley.
¿quiere que que no votemos? No, me dice la señora secretaria Unánime. que debe ser, que vamos a tomar la votación de manera individual. En votación. Ya, entonces votación en general. Los diputados Boric, Cariola, José Miguel Castro, Crispi, Gaona y Macaya están pareados entre sí. Diputado Juan Luis Castro, A favor. A favor. Andrés Celis, Por la Cámara. A favor, pero yo no veo al diputado Juan Luis Castro. Aquí estoy, diputado. Ricardo Celis. Pero está en el auto. A favor. No, yo veo una oficina ahí. No, está muy bien. No, siga nomás, señora secretaria. Jimena Osandón, A favor. Patricio Rosas. No está. Está Patricio. Gustavo Sangüesa A favor. y Víctor Torres. A favor. 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces, Aprobado entonces en general por unanimidad. Estamos hoy día como inicio de año en realidad, estamos término de periodo. Bien, se aprobó entonces en general el proyecto de ley y vamos a citar para el próximo lunes para continuar con el debate de este proyecto, así como los otros dos que están en tabla el día de hoy, y luego el día martes, ojalá continuar con la votación en particular del mismo. Les agradezco entonces la presencia a la señora María José Letelier y a la señora Vesna Sabando que vinieron por el primer proyecto. Muchas gracias y bienvenida a las próximas sesiones. Luego en el punto 2 entonces corresponde continuar el estudio del proyecto de ley que crea la ley de fibromialgia. Hoy día correspondía al Ejecutivo también su exposición sobre el tema. La idea es que este proyecto también podamos escuchar el día lunes la solicitud que nos hiciera la diputada Araceli Leuquén para poder colocarlo en votación también el día martes, al menos en general, ¿ya? Así que le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo y la idea es que podamos tener tiempo también para poder escuchar al Ejecutivo también respecto al punto 3, que es la ley de endometriosis. Sobre fibromialgia entiendo que iba a exponer la doctora Marianela Ríos y la doctora Jimena Neculhueque, ambas médicos fisiatras del Ministerio de Salud. Presidente. ¿Sí? Sí, si me lo permite, preliminarmente, en primer lugar agradecer la votación sobre el proyecto de telemedicina, un proyecto que sin duda al Ejecutivo le importa mucho y insisto en que nos gustaría poder arribar a algún acuerdo en aquellos espacios y en aquellas materias que aún nosotros consideramos que puedan ser mejoradas en el proyecto. Y respecto al proyecto de fibromialgia, presidente, la posición del Ejecutivo es que estamos de acuerdo con este proyecto de ley, lo valoramos, nos gustaría que se aprobara en general. Sin perjuicio de lo anterior, la doctora Marianela Ríos va a precisar algunos conceptos que también son oportunidades de mejora, considerando todo lo referido a los cuidados paliativos y el manejo del dolor crónico, que es lo que ha venido trabajando el Ministerio de Salud en el último tiempo. Y si lo tiene bien, presidente, ella tiene una presentación que nos gustaría poder proyectar. Gracias. Sí, don Jaime, solo una consulta. Ustedes van a presentar sus sugerencias vía indicaciones, ¿no? De ambos proyectos. Así es, presidente. Ya, sería bueno conocerlas porque bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, pero la idea es que podamos conocerlas antes de, la próxima semana, antes del lunes. Telemedicina, presidente, las tenemos bien avanzadas. ¿Ya? Y fibromialgia las estamos trabajando. Ya. Bien. Pero una cosa, Sí. la de telemedicina, si usted lo va a poner para iniciar la votación particular el lunes, lo lógico sería que las indicaciones llegaran antes del viernes, cosa de hacer el comparado. Sí, la idea ¿Puede es ser, el viernes. Sí, lo que pasa es que tenemos que poner un acuerdo si el lunes vamos solo a escuchar a la audiencia o votar también. Ahí vamos a poner un acuerdo ahora con los diputados. Pero sería el viernes la fecha, por lo menos, para las indicaciones de telemedicina. Estoy de acuerdo con la señora secretaria. Al mediodía, porque después, si no, no hay tiempo de poder hacer el comparado. Bien, ahora sí ofrezco entonces la palabra. Doctora Marianela Ríos, usted va a exponer, ¿cierto? Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Lo que pasa es que lo que me plantean ellos es que pueden estar para escuchar. Entonces, lo que nosotros queremos, buenas tardes a todos, queremos hablarles de la fibromialgia,
pero más allá queremos hablarles de esta temática, de esta condición de salud que es el dolor crónico, no oncológico en este caso, que es, tal como decía el abogado, lo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo como departamento y como subsecretaría de Salud Pública. Recordar que la fibromialgia, su síntoma central es el dolor crónico musculoesquelético generalizado, aun cuando se acompaña de síntomas de otros sistemas, el dolor es lo que más marca esta condición, que tiene un impacto funcional importante, relevante y asociado a una discapacidad que también es muy relevante, y junto con ello una pérdida de productividad laboral, sobre todo considerando que se da en edades de productividad laboral, principalmente su diagnóstico. Y que se ha visto por la evidencia científica que un tratamiento exitoso de estas personas tiene que ser integral y con un énfasis más bien en las terapias no farmacológicas antes que las farmacológicas, y esto es la psicoterapia, el ejercicio, incluso las terapias complementarias y las prácticas relacionadas con el bienestar de la salud. El dolor crónico no oncológico es un fenómeno biopsicosocial y una de las causas más frecuentes de consulta y de atención médica en todos los niveles de atención, y tanto públicos como privados. Y hay que tener claro que dentro de todos los dolores crónicos, no de cáncer, como digo, el dolor musculoesquelético, dentro del cual está englobada la fibromialgia como condición de salud, representan un 70% de todos los dolores. Cuando analizamos, y este es el estudio de la doctora Alarco Ciesa, que ella trabaja para la Organización Mundial de la Salud, se analiza los requerimientos o las necesidades de rehabilitación en distintas condiciones y se ve que todo lo relacionado con el dolor crónico no oncológico corresponde a los 2/3 de las consultas de rehabilitación y de las necesidades de rehabilitación. Si lo llevamos a un contexto macro, podemos hacer una diferenciación o una comparación más bien entre los años de vida ajustados por discapacidad o DALIS, que ocupa los trastornos musculoesqueléticos, que son los que condicionan este dolor. Hay que decir que los años de vida ajustados por discapacidad es lo que se considera como años perdidos de vida saludable, y vemos que está casi al mismo nivel que el cáncer, los trastornos musculoesqueléticos. Respecto a la prevalencia de las causas del dolor crónico no oncológico no traumático, es decir, excluimos fracturas y otro tipo de causas traumáticas, vemos que el dolor crónico no oncológico se reparte en distintos diagnósticos, dentro de los cuales aquí están los tamaños tienen que ver con la prevalencia, la osteoartritis o la artrosis en general, el lumbago y la cervicalgia son los que usan más, y en el otro caben patologías como los dolores de hombro, las epicondilitis, la escoliosis que puede ser dolorosa, las hernias del núcleo pulposo, entre otras. También destaca la artritis reumatoide como enfermedad sistémica y la fibromialgia. Nosotros desde el departamento y desde la Subsecretaría de Salud Pública y de todo el ministerio se han llevado distintas estrategias relacionadas con el dolor crónico no oncológico en el tiempo. En estas podemos destacar, por ejemplo, las garantías explícitas en salud o GES, que incluyen lo que tiene que ver con la artrosis de rodilla, con la artrosis de cadera, con las hernias de núcleo pulposo, su tratamiento quirúrgico, asimismo el de la escoliosis, las artritis reumatoides tanto idiopáticas como la juvenil, y todo lo que tiene que ver con la entrega de ayudas técnicas. Perdón. La incorporación del programa de rehabilitación en la atención primaria de salud marcó también, ya que atienden gran volumen de pacientes con dolor crónico. Asimismo, la creación de los servicios de medicina física y rehabilitación en los hospitales, y en ellos mismos también las unidades de dolor crónico no oncológico. Y en este año muy reciente se incluyó en la Estrategia Nacional de Salud para la próxima década, 2021-2030, en el eje de funcionamiento y discapacidad. E incluyó de patologías musculoesqueléticas las alteraciones y, por otro lado, la artritis reumatoide. Esto es algo nuevo que se incluyó ahora. Y todos los documentos regulatorios que abordan el dolor de forma integral, que es lo necesario. Como Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, se viene trabajando en esta temática desde el año 2016, en que se publicó
una primera orientación técnica sobre fibromialgia que está disponible y que hay que decir que también participó la sociedad civil organizada en la creación de esta orientación técnica. Posteriormente, para el decreto GES del año 2017 se presentó el dolor crónico no oncológico como una propuesta que no quedó, y el 2018 se hizo un estudio en la lista de espera de traumatología en los hospitales, gracias a la cual pudimos establecer con datos, con cifras duras, que lo necesario era evitar la cronificación del dolor. Es decir, lo necesario aquí es una detección oportuna, una detección precoz del dolor agudo o en vías de cronificarse, y para eso se elaboró una orientación técnica que se comenzó desde el año 2019 y recién ahora el año pasado pudimos publicarla porque se retrasó por temas de pandemia. Para esta orientación técnica, que fue publicada con resoluciones, como decía, en agosto de 2021, nos basamos o nos centramos más bien en el manejo del dolor crónico no oncológico en las personas de 15 años y más en la atención primaria, con vías de la oportunidad y precocidad de la atención y de la detección. Y como les decía, bueno, para realizar una orientación técnica, que es un documento basado en la evidencia, se reunió un amplio grupo de expertos, expertos tanto del área de la rehabilitación, del área de la reumatología, de atención primaria y de hospitales para lograr este documento. Y este documento, que como les decía, está orientado a los equipos de salud para abordar a las personas, que incluye la fibromialgia, ¿cierto?, con dolor crónico leve a moderado, en los establecimientos de salud de la República, para mejorar el acceso y la calidad de la atención, y además el enfoque esencial de la rehabilitación, que como les decía, las necesidades de rehabilitación en estas personas son amplias. Este es el modelo de lo que incluye la orientación técnica, y es el modelo que nosotros queremos propiciar en todos los niveles, pero en este sentido está específicamente en la atención primaria de salud, y que empieza por realizar un buen diagnóstico, tanto del dolor agudo como del crónico, el poder clasificarlo y ser capaces, ¿cierto?, entonces de tratar. Y el tratamiento incluye la rehabilitación, la salud mental, como les decía, también todo lo que tiene que ver con medicina complementaria y las prácticas de bienestar de salud que deberán estar incorporadas, el tratamiento farmacológico que no puede faltar como coadyuvante en estas personas, y exámenes complementarios que tengan que ver principalmente con establecer buenos diagnósticos. Y la rehabilitación tanto individual o grupal, y la educación. Hay que tener claro que deberá pasar una persona por todo esto antes de derivar a un especialista, por ejemplo. Es decir, que el foco del abordaje del dolor crónico no oncológico sea en la atención primaria, se resuelva lo que se tenga que resolver antes de derivar. Y el enfoque promocional preventivo debe estar presente en todo el trayecto de la persona, y esto tiene que ver con educación tanto a los equipos de salud como a las personas. Específicamente, desde el abordaje integral que les muestro, ¿qué cosas se incluyeron que tienen que ver con fibromialgia? Bueno, están todos los criterios, las escalas diagnósticas y también las escalas de severidad para diagnosticar y clasificar la fibromialgia. Hay exámenes complementarios que se recomiendan porque la fibromialgia es un diagnóstico diferencial más bien como de descarte de otras patologías. Está la incorporación de fármacos con evidencia en fibromialgia. Esto está todo basado en la evidencia científica, como la duloxetina, que es un antidepresivo que tiene un papel importante en esta patología. Está la incorporación de la salud mental, como les decía antes también, y la medicina complementaria y las prácticas de bienestar de la salud, que en este caso, que tiene evidencia en fibromialgia, por ejemplo, es el yoga, el tai chi, las terapias expresivas como la arte terapia, y también hay algunos medicamentos de fitoterapia que pueden recomendarse. Y respecto a la rehabilitación, básicamente ejercicio, pero que en fibromialgia es un ejercicio que tiene que ser supervisado, tiene que respetar los tiempos de fatiga o de cansancio de estas personas, porque no puede ser un ejercicio de muy alta intensidad. En general se les recomienda ejercicio aeróbico,
Es decir, se ha abordado todos los detalles que tiene que ser este ejercicio para que pueda ser para una persona con fibromialgia. ¿Qué nos falta? Bueno, implementar este modelo de salud integral que ya se debiera partir desde adecuar el modelo de atención. Esto es basado a la forma integral que sobre todo la atención primaria de salud conoce bien de abordar a sus pacientes. Hemos intentado hacer un proyecto piloto relacionado en distintos centros de APS, que la verdad es que ha sido retrasado por temas de pandemia principalmente. La capacitación de los equipos de salud. Ahí hay que mencionar que el año 2016, junto con la orientación técnica de fibromialgia, se hizo una cápsula educativa para profesionales de la salud respecto a la fibromialgia y su abordaje. Y actualmente estamos con un curso de dolor crónico no oncológico para funcionarios de la atención primaria de salud, que en estos momentos está en ejecución con 107 participantes, y que debiera ser incorporado a las capacitaciones continuas de la atención primaria desde este año. Y el delta financiero, porque muchos de los recursos que necesitamos para este abordaje integral ya existen, pero hay que ordenarlos y también hay recursos que todavía faltan. La propuesta de implementación en la atención primaria, que es lo que iba a llevar o debe llevar primeramente el proyecto piloto como para poder medir el impacto funcional de todo, es, como les decía antes, un diagnóstico que sea precoz, que sea preciso y oportuno, un enfoque preventivo basado en campañas de difusión y de educación al respecto, las prestaciones que hay que incorporar y ordenar en este modelo respecto a los exámenes, a los fármacos y también procedimientos que ayudan en el dolor crónico, y las competencias de los equipos, que son básicamente las capacitaciones. Quienes ejecutan la atención de un dolor crónico no oncológico es un equipo multidisciplinario. Aquí tienen que participar todos los profesionales de la salud. ¿Y cuáles son los desafíos al respecto? Primero, hay que reconocer que es el dolor la condición de salud. El dolor ya no es un síntoma, el CIE 11 lo va a reconocer como una condición de salud más que solo un síntoma, y eso hay que tenerlo claro. Segundo, es implementar un correcto manejo del dolor y el dolor crónico en todos los niveles de atención. Hemos empezado este desafío desde la atención primaria, pero tiene que ser integral y en todos los niveles. Relevar el manejo no farmacológico, la capacitación continua a los equipos y a la comunidad, y abogar para incorporar este enfoque integral del dolor en las mallas de formación de carreras de salud y asociadas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que hay algunas dudas que surgieron respecto a presentaciones anteriores. Nos gustaría poder contar con la presencia suya el próximo lunes, de tal manera de poder realizar allí las consultas que los diputados y diputadas puedan tener, que ojalá las anoten. Algunas las estábamos conversando acá con algunos parlamentarios, pero por tiempo, para poder escuchar la exposición del otro proyecto, continuaríamos entonces el próximo lunes. También las dejamos cordialmente invitadas, doctora. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Bien, y finalmente voy a solicitar la exposición respecto del tercer proyecto de ley. Aquí me tiene que ayudar don Jaime, quien va a exponer sobre la ley de endometriosis por parte del Ejecutivo, porque ya me perdí con el listado de invitados. Y la idea es poder escuchar la exposición del Ejecutivo o la opinión del Ejecutivo sobre este proyecto de ley y ahí concluir la sesión, que tiene plazo hasta las 18:30, pero solicito también en este acto que nos permitan poder tener unos minutos más para escuchar la posición completa del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo sobre esto último? Bien. Así se acuerda, y ahora que el Ejecutivo pueda entonces exponer su posición sobre este proyecto de ley. Don Jaime. Presidente, muchas gracias. Si usted me permite, me gustaría referirme brevemente a algunos aspectos de fibromialgia antes de referirme al proyecto de ley de endometriosis. Respecto al proyecto de ley de fibromialgia, hacer presente que fue un tema, lo dijo el diputado Karim Bianchi en una sesión anterior a esta, que había sido un tema que él había consultado y había trabajado con el ministro
de Salud de la época, don Jaime Mañalich, antes del inicio de la pandemia. Yo quiero refrendar aquello, eso es absolutamente cierto, y lamentablemente la pandemia demoró la implementación de planes pilotos que se referían a la fibromialgia. En dicha reunión también el diputado Karim Bianchi y otros parlamentarios de la zona, como la diputada Araceli Leuquén y el diputado Miguel Ángel Calisto, se refirieron a la falencia de la vitamina D en algunos alimentos, y el Ministerio de Salud trabajó durante todo este tiempo en la implementación y en el estudio de la vitamina D en algunos alimentos, y nosotros ya estamos en la etapa, presidente, de que hemos cambiado la normativa sobre macronutrientes. Está en revisión ante nuestra división jurídica, y esto da cuenta de que las peticiones y las pretensiones que han puesto legítimamente algunos parlamentarios como de interés regional son escuchadas y fueron oídas por el Ministerio de Salud, y esperamos poder modificar esa norma sobre macronutrientes a la brevedad. Habiendo dicho eso, presidente, y en honor al tiempo, a nosotros nos gustaría que en una próxima sesión nos pudiésemos referir en extenso al proyecto de ley de endometriosis. Es un proyecto de ley que en general estamos de acuerdo, pero es un proyecto que requiere una revisión y que requiere de la participación de la enfermera, perdón, de la matrona Georgia Cartes, que es la jefa que es la coordinadora nacional de matronería del Ministerio de Salud, a quien nos gustaría que ella pudiera participar. Ella se encuentra haciendo uso de su postnatal, y nos gustaría que en una próxima sesión ella pudiese exponer en extenso sobre este proyecto, presidente. Diputado Ricardo Celis. Presidente, quisiera, dado que va a venir la matrona, lo que me parece muy bien que de seguro conoce del tema, quisiera poder invitar ahí al doctor Aníbal Escarella, con el cual he estado en contacto, y he estado en contacto en esta comisión en relación al tema de endometriosis. Entonces quisiera también poder escucharlo. He estado trabajando con el Ministerio en esta materia, entonces me sería interesante también escuchar al colega que además es miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que está interesado en el tema. Muchas gracias, diputado Celis. Vamos a hacer lo siguiente: les propongo a la comisión que convoquemos el próximo lunes, entonces, para continuar la discusión de la ley de fibromialgia. Vamos a convocar al Ejecutivo para que pueda escuchar las consultas de los parlamentarios y parlamentarias, y también la agrupación de pacientes de Aysén, que nos ha solicitado la diputada Leuquén, que podamos invitar. Y la idea es que luego de eso, el martes, podamos ya comenzar a votar al menos en general ese proyecto. Luego, respecto de endometriosis, la idea es poder escuchar al Ejecutivo in extenso el próximo lunes también, y al doctor Aníbal Escarella. Con esos dos temas cerramos el lunes solamente con exposiciones, ¿ya? Y el martes, aparte de fibromialgia, deberíamos también comenzar la votación en particular del proyecto de ley de telemedicina. Yo espero que estén las indicaciones, ojalá para ambos proyectos, don Jaime, de aquí al viernes, para fibromialgia y para telemedicina, ¿ya? Y después tenemos que acordar cuándo empezamos la votación de endometriosis, que partió un poquito después. ¿Les parece ese acuerdo? ¿Sí? Bien, habiendo acuerdo, entonces va a ser ese el itinerario del lunes y martes de la próxima semana. Les quiero agradecer a todos quienes participaron el día de hoy. Creo que hemos podido avanzar en 3 proyectos que esperamos poder sacar lo antes posible esta comisión, y ojalá tramitarlo dentro de enero en la sala, ojalá, para despacharlos al Senado antes que termine esta legislatura. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.